Hola, nosotros somos el grupo 2 de la materia Derecho Penal 2, cursando en el periodo del semestre 1 del 2021 de la Universidad Ecotec, bajo la tutoría de la abogada Estrella Hoyos. En este video expondremos un análisis a los artículos del 79 al 88 y el 90 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el que se establecen las graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, establecido en la sección primera, Delitos contra la Humanidad. Artículo 79. El genocidio. El genocidio es aquella forma de agresión que busca destruir total o parcialmente un grupo mediante matanzas, agresiones físicas y psicológicas, sometimiento que futuramente acabe con su integridad física y traslados forzados. Partiendo con lo estipulado en el Código Integral Penal, atribuye a la guerra de Troya como un genocidio, pues la matanza que se dio fue a gran escala, ya que el derramamiento de sangre se dio tanto en los invasores como a los protectores. Una vez concluida la guerra, quedaron las secuelas de una invasión, individuos tanto física como mentalmente marcados, grandes números de fallecidos, y a los sobrevivientes no le quedó otra más que convertirse en esclavos hasta el final de sus días. Artículo 80 del Código Orgánico Integral Penal. Etnocidio. La persona que, de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario, será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. El 30 de septiembre del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de violación de los derechos a la vida, el territorio y los derechos económicos de los pueblos no contactados Tagaeri, Waorani y Taromenane. Los pueblos indígenas en aislamiento han sufrido al menos 3 matanzas en 17 años, y expertos aseguran que el Estado ecuatoriano no le ha garantizado el derecho a la vida. En el 2006, cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados en un enfrentamiento con madereros, pero en ese entonces la ministra de Ambiente, Ana Albán, dijo que no se encontraron huellas del enfrentamiento. El Estado ecuatoriano también ha afectado la vida de los pueblos indígenas en aislamiento al entregar concesiones petroleras y permitir la explotación de recursos en los territorios intangibles a empresas. El antropólogo Roberto Narváez, estudioso de los PIA y quien ha trabajado durante 20 años en territorio guaraní, dice que en estas 3 matanzas el Estado no realizó ninguna acción para frenar este tipo de hechos porque hay prioridades y esas prioridades están marcadas por las industrias extractivas. Milagros Aguirre dice que la sentencia de la Corte es tremendamente lejana, porque recién, a más de una década de la primera matanza, el caso ha llegado a la Corte. Simbólica o moralmente podría haber una sanción al Estado, pero nadie va a devolver las vidas que se han perdido en la selva por estos hechos de omisión estatal, dice Aguirre. Código Orgánico Integral Penal, artículo 81. Título: Exterminio. Textualmente dice así: la persona que, como parte de un ataque generalizado o sistemático, imponga condiciones de vida que afecten la supervivencia, incluida la privación de alimentos, medicina u otros bienes considerados indispensables e encaminados a la destrucción de una población civil o una parte de ella, será sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. En este artículo narra que cualquier individuo, ya sea particular o jurídico o militar, que con sus decisiones afecten la vida, la salud de grupos étnicos, religiosos, políticos o cualquiera que sean, serán sancionados con la pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Recordando desde las épocas, tiempos, eras anteriores, existió en el mundo exterminio,
genocidios, asesinatos, desaparición forzosas, violaciones, privaciones de libertad, privaciones de alimento, privaciones de salud, hasta privación de un derecho como es la identidad personal. Tanto es así la desaparición de algunos grupos de razas indígenas en América del Norte, como eran los cheroques, los apaches y algunos más. Y como no en el Ecuador, los huancavilcas, los mantas y algunas agrupaciones, algunos grupos de indígenas que en la actualidad ya no se escucha. Y como no narrar lo sucedido en el oriente ecuatoriano con nuestros hermanos taromenanis y guaranis, el asesinato que sufrieron en defensa de sus derechos. Las autoridades ecuatorianas han dado la vista gorda sobre estos acontecimientos, esperando que muy pronto brille la equidad y la justicia para un buen vivir para el summa causae. Artículo 82. Esclavitud. La persona que ejerza todos o algunos atributos del derecho de propiedad sobre otra, constituyendo esclavitud, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Tenemos un claro ejemplo que se dio aquí en el Ecuador, que es el caso Fukuragua, caso denominado esclavitud por una empresa japonesa. Walker Vizcarra, uno de muchos empleadores a quienes le vulneraron sus derechos, no se le respetaban sus horas laborables, haciéndole trabajar por más de 10 horas. No estaban asegurados y no tenían un contrato establecido. Esta empresa se dedicaba a producir fibra de abaca, conocida como cáñamo de Manila en el país. Exportaban cada año unas 70.000 toneladas de fibra de abaca a Estados Unidos, Europa y Asia, generando más de 17 millones de dólares. Los trabajadores se reunieron y decidieron demandar a la empresa por explotación laboral. Artículo 83 del COIP. Código Orgánico Integral Penal. Las personas que desplacen o expulsen mediante actos coactivos a población que esté presente legítimamente en una zona, salvo que dicha acción tenga por objetivo proteger los derechos de esta persona o grupo de personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 20 a 22 años. Caso Guadalupe, como ejemplo. El caso Guadalupe consiste en una mexicana que se fue a vivir a Estados Unidos en 1996, que hizo su vida, es ciudadana norteamericana, estudió, trabajó, hizo una familia, tuvo hijos, netamente ciudadanos norteamericanos, y el gobierno norteamericano, la migración norteamericana, la expuso y presentó cargos contra ellas como robo de identidad, poseer documentos falsos y ser inmigrante. Esto conllevó a que esta persona, la señora Guadalupe, con sus hijos, sean deportados a tierras norteamericanas y fueron ingresados a su país nativo, que en este caso es México. Simplemente por ser una mujer pobre, por ser una mujer latina, por ser mexicana y por no tener los recursos de pagar un buen abogado en tierras norteamericanas, ella tuvo que regresar a su país. Este es un claro ejemplo de lo que se considera traslado forzoso de personas, ya que ella era una persona legalmente ciudadana norteamericana, porque se lo comprobó después de los años que era ciudadana norteamericana, tuvo que ser deportada, y no solo ella, sino a sus hijos, simplemente por ser una clase baja, por haber nacido en México, por ser hispano, así violando sus derechos de ciudadana de vivir en la tierra donde legalmente estaba, y era una ciudadana más como todo aquel norteamericano que vive en esas tierras. Se les violó sus derechos. Artículo 84. Desaparición forzada. La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento que por cualquier medio someta a privación de libertad a una persona seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Hablemos del caso Restrepo.
La mañana del 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, de 14 y 17 años respectivamente, salieron de su casa al noroccidente de Quito a bordo de un automóvil Trooper con el fin de ir a visitar a un amigo. Sin embargo, los hermanos nunca llegaron a su destino. Los padres de los menores en primera instancia recibieron llamadas anónimas acerca del paradero de sus hijos, indicándole que se encontraban en el centro de detención provisional, pero al visitar el lugar, tal información fue negada ya que las pistas que le daban a la familia eran falsas. Ante la teoría de un supuesto accidente automovilístico, la Cruz Roja, la Defensa Civil y los Boy Scouts realizaron un rastreo de la quebrada que desemboca al Machángara con el objetivo de encontrar el posible vehículo accidentado. En su primer rastreo, el auto no fue encontrado sino 43 días después de la desaparición. Las pruebas técnicas realizadas al Trooper indicaban que había sido desvalijado antes de ser lanzado a la quebrada en que se encontró. A pesar de las inconsistencias, la policía dio como cerrado el caso argumentando que los cuerpos fueron devorados por los peces fluvio-marinos que habitaban en el río Machángara. En 1984, antes de que León Febres Cordero sea presidente, la Policía Nacional constituyó el ACTS, una dependencia antisubversiva que operaba clandestinamente con el fin de reprimir y aniquilar a miembros de Alfaro Vive Carajo, y que habría cometido violaciones sexuales, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos en los años 80. El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia investigó por 15 días el caso y señaló que la policía ecuatoriana es responsable de la detención y desaparición de los hermanos Restrepo. Cabe destacar que el caso de los hermanos Restrepo fue un crimen de Estado, ya que la fuerza pública cometió una serie de actos de violación a los derechos humanos. De esta manera se puede concluir que la policía ecuatoriana fue responsable de este suceso, ya que encubrió deliberadamente la tortura, la detención ilegal de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. Artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal. La ejecución extrajudicial. El funcionario o la funcionaria pública, agente de Estado, que de manera deliberada en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instación y se apoyen en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El ejemplo que he cogido al artículo ha sido accionar de León Febres Cordero en su periodo de 1984 a 1988. Febres Cordero descalificó a representantes de diferentes funciones, acusándolos de encubrir a terroristas y narcotraficantes. Lanzó bombas lacrimógenas al Congreso. Varios legisladores de oposición fueron agredidos por elementos como la Policía Nacional, por la Fuerza Militar, a fines de gobierno. Entre ellos, Diego Delgado, quien fue secuestrado y maltratado brutalmente en vísperas del enjuiciamiento político de Robles Plaza. El exmandatario Febres Cordero irrespetó leyes y reglamentos militares, manejó arbitrariamente los ascensos y nombramientos injustificados a personas, involucró a la Fuerza Armada en problemas políticos nacionales y estrategia antisubversiva, donde algunos elementos, ya mencionados antes, están involucrados en violaciones graves de los derechos humanos. Quiero recalcar que de esta forma, atentando y privando de la vida a la población, justificada con sus acciones bajo el nombre del Estado. Artículo 86. La persecución. La persona que, como parte de un ataque generalizado o sistemático, prive de derechos a un grupo o colectividad fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad, será sancionada con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. En mi caso, he decidido optar por elegir el ejemplo de la persecución de los cristianos por parte de los países de Medio Oriente y Asia, como es Pakistán, en el cual los cristianos se protegen entre ellos
para no ser atacados, tanto así que forman pequeñas comunidades donde pueden vivir con un poco más de seguridad, ya que son blancos fáciles de agresiones e incluso han llegado a darse asesinatos y violaciones en el caso de las mujeres. Como últimamente se ha exigido justicia para una joven que fue asesinada, mutilada, violada y secuestrada en el año pasado, diciembre de 2020. También se encuentra el caso en el cual unos periodistas cristianos fueron asesinados por el grupo ISIS. Apartheid, la persona que comete actos violatorios de derechos humanos perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más grupos étnicos, con la intención de mantener ese régimen. Un ejemplo sería Sudáfrica en el siglo XX, donde se cometieron delitos de este tipo en contra de los negros, quienes eran segregados y por lo tanto protestaban. Eran reprimidos brutalmente por el Estado, masacrando a más de 100 personas por protestar. Nelson Mandela fue un revolucionario en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. A pesar de ser arrestado en varias ocasiones, logró su objetivo e inclusive se convirtió en su presidente. Artículo 88. Agresión. La persona, independientemente de la existencia o no de declaración de guerra, que estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, ordene o participe activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la independencia política del Estado ecuatoriano u otro Estado, fuera de los casos previstos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, será sancionada con una pena primitiva de libertad de 26 a 30 años. Este artículo prácticamente nos da a entender que una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión. Como ejemplo, yo escogí a Adolf Hitler. Este fue nombrado presidente de Alemania el 30 de enero de 1933. Él, por medio del partido nazi, comenzó a eliminar toda oposición política. Las víctimas del Holocausto fueron personas acusadas, atacadas por el gobierno de Alemania nazi debido a su origen étnico, religión, creencias políticas o incluso orientación sexual. Estas prácticas comenzaron con la discriminación social legalizada, como la hospitalización involuntaria, la eutanasia, la esterilización forzada, el trabajo forzado, la esclavitud sexual, experimentación médica, muerte por exceso de trabajo, desnutrición y ejecución a través de una variedad de métodos, siendo así como Hitler promovía la agresión y participaba por medio del partido nazi. Artículo 90. Sanción para la persona jurídica. Cuando una persona jurídica sale responsable de cualquiera de los delitos de esta sección, será sancionada con la extinción de la misma. Como se valía en el artículo, la persona jurídica responsable de los delitos de la sección, siendo uno de estos, y en este caso la tortura, recibirá como sanción la extinción de la misma. El caso a describir radica en Bake Segre, Lleida, España, donde una empresa obligaba a sus trabajadores a continuar su jornada laboral pese a haber reflejado positivo en las pruebas PCR de COVID-19 y teniendo el certificado de baja laboral. Este caso se llevó a cabo el 23 de julio del 2020, cuando el Servicio de Emergencias Médicas, SEM, en España, se desplazó hasta las instalaciones de la empresa, para así someter a los trabajadores de la misma a las pruebas PCR para COVID-19. De las 190 personas que conformaban el personal de la empresa, 90 se sometieron a la prueba, y de estas, un 42% dio positivo, es decir, alrededor de 38 personas. Bajo la positividad de las pruebas, el Servicio de Emergencias Médicas se encargó de establecer el proceso de aislamiento que estas personas debían seguir y otorgó los certificados para sus bajas laborales. Ante esta situación, el 29 de julio, el Servicio de Emergencias Médicas dispuso dirigirse una vez más a la empresa para poder someter a las personas que no se hicieron la prueba en primera instancia a las mismas. En este caso, el Departamento de Trabajo también indicó que harían una visita el día siguiente, es decir, el 30 de julio, para validar el proceso que la empresa había llevado frente a las personas que habían dado positivo. Este día, el Departamento de Trabajo conjunto al Servicio de Emergencias Médicas pudieron validar que 19 de las 38 personas que habían dado positivo para COVID-19 en primera instancia seguían
en su plaza laboral, pues estas habían indicado que se les había obligado a seguir trabajando pese a haber dado positivo en la prueba y pese a haber presentado su certificado de baja laboral. Es así como el Departamento de Salud Pública de Lleida, España, dispuso el cierre de la empresa, calculando su accionar como un hecho grave y una falta de colaboración para la sociedad. Gracias.